Buenos días, siempre es un gusto estar con la audiencia de la Wambra Radio. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Entremos en materia. Los grupos económicos han sido definidos como coaliciones empresariales, ¿no? Que digamos tienen un enorme control sobre la economía. Los grupos económicos en América Latina se han caracterizado sobre todo por ser corporaciones familiares, es decir, se han construido sobre todo en base al lazo social, al mantenimiento de un patrimonio que en muchos de los casos eh, tiene orígenes incluso en los privilegios coloniales que existían. No sé si se me escucha, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Ya, tienen origen en los privilegios coloniales que existían y digamos, son grupos organizados para defender su patrimonio, ¿no? Para defender, digamos, del legado patrimonial que han venido acumulando en muchos de los casos, incluso antes de la República, ¿no? También son grupos digamos, que los analistas llaman que tienen trípodes, ¿no? Es decir, son grupos que tienen intereses diversificados. En el caso ecuatoriano, en la agroexportación, en el comercio, en la industria y también en la banca, ¿no? Este es el caso precisamente de uno de los grupos más poderosos del país, como es Corporación Novoa, ¿no? Como es el grupo exportador Novoa, que a su vez, perdón, es parte de uno de los subgrupos más poderosos del país, ¿no? Se viene estudiando desde los años 70 más o menos la concentración de capital que registran estos grupos y se lo conoce como el Grupo de Guayaquil, ¿no? En torno a varios apellidos que van a ser muy familiares para la audiencia, ¿no? Novoa, Rosemena Monroy, Icaza, Estrada. De hecho, uno de los preceptores de este grupo es Juan X Marcos, que fue en algún momento dueño incluso de todo lo que hoy es el sur de Guayaquil, ¿no? Entonces son uno de los grupos más poderosos económicamente hablando del Ecuador, ¿no? Ujú. Digamos, el grupo Nova también de alguna manera hace muchos años, cuando recién, digamos, estaba en una de sus campañas, hubo todo este problema de las haciendas, recuerdo la Clementina principalmente, y ahí un poco coméntanos cuál, por ejemplo, fue este problema, por ejemplo, de las haciendas, tomando en cuenta su presencia principalmente con las plantaciones bananeras, cómo están, digamos, distribuidos principalmente en lo que tiene que ver con la tierra en la costa. Sí, es correcto, ¿no? Mira, creo que ahí hay una historia que nos llevaría mucho tiempo desenvolverla, pero me parece que hay dos datos muy importantes, ¿no? Luis Novoa Naranjo, que es el patriarca de alguna manera de este grupo, el iniciador de este grupo, hace su primer $1.000.000 a partir de la amistad que tiene con Juan X Marcos, quien es, imagínense el poder que tienen estos grupos, quien era en ese momento el hombre más poderoso cuyo abogado era el presidente de la República de esa época, era Carlos Alberto Arroyo del Río. Luis Novoa Naranjo hace su primer $1.000.000 a través de un consorcio a través de un contrato de exportación de arroz que los norteamericanos, los Estados Unidos habían repartido durante la guerra, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial para compensar la pérdida de la exportación de arroz que tenían desde Japón. Entonces, estos eran cupos que tenían que ir destinados, digamos, a productores en condición de competencia, porque como en el país había un régimen oligárquico, perdón, Juan X Marcos pues le traslada esta cuota a Novoa, a Luis Novoa Naranjo. Ya en ese momento, la siembra de arroz se produce sobre terrenos que estaban ocupados por comunidades campesinas en la costa, ¿no? Y hay un primer momento, digamos, de acumulación por despojo. Ese es el origen de la fortuna, ese es el primer millón que hace Luis Novoa Naranjo y luego, segundo elemento importante, él va a partir de los años 60 a concentrarse en la industria bananera. Decimos industria por llamarla de alguna manera, en realidad lo que hay es unas empresas de exportación bananera. Y en esto es importante también entender, ¿verdad?, cómo se configuró el negocio bananero en el Ecuador.
lo que estaba sucediendo en Centroamérica con las grandes corporaciones norteamericanas como la United Fruit Company es que los trabajadores centroamericanos empezaron a organizarse, a dar una lucha sindical para limitar la explotación que vivían en esas corporaciones. Y los norteamericanos, su estrategia fue trasladar la producción bananera a países bajo un sistema distinto. ¿Cuál era este sistema distinto? Hacer alianzas con las oligarquías locales, hacer que estas oligarquías locales controlasen la exportación y, digamos, dar a estas oligarquías locales el control sobre la producción bananera. Un control que se hace desde la exportación. En Ecuador, los productores bananeros van de rangos desde pequeños a medianos campesinos, ¿no? Algunos son grandes también, pero sobre todo quienes se llevan la parte más importante del negocio son los exportadores. Y en este caso, la exportadora Novoa es una de las 4 más grandes empresas de exportación de banano del mundo. Ha construido su fortuna también a partir del control monopólico que tiene sobre la exportación de banano y a partir de las relaciones desiguales entre exportadores y bananeros. Por eso el público va a recordar siempre cómo hay un eterno conflicto en Ecuador en torno al precio de la caja de banano, ¿no? ¿Cuánto le pagan los exportadores a los productores? Y las exportadoras tienden a pasar los costos, digamos, deficitarios a los productores, ¿no? Entonces, ha sido siempre un negocio que ha estado marcado por el favorecimiento de políticas desde el Estado hacia estos grupos, ¿no? Cuando la gente se pregunta por qué ahora el candidato Novoa está en persecución del poder político, porque dicen, si ya tiene dinero, si tiene un consorcio, un grupo económico de los más poderosos del Ecuador, ¿cuál es su sentido para buscar el poder político? Y es que justamente estos grupos económicos necesitan del poder político para poder mantener su patrimonio. Buscan el poder político para mantener sus monopolios, para obtener ventajas competitivas y sobre todo para generar la legislación a favor de sus negocios. Esto es supremamente importante. Sin la protección del Estado, sin la protección de la política del Estado, los grupos económicos como el Grupo Novoa entran, digamos, en momentos en donde tienen que desarrollar una política empresarial más competitiva y eso les cuesta. Por eso buscan el Estado, para que los proteja, para que permita seguir manejando monopólicamente el porcentaje de la economía nacional que representa. Uh-huh. Sobre esto quiero hablar en un momentito porque me parece muy importante entender por qué en este momento el candidato Novoa se lanza a buscar la presidencia. Y también una pregunta, porque digamos, si bien reconocemos a la familia Novoa como la principal, si se quiere, productora del banano acá en Ecuador, pero está muy relacionada también con el tema de la avena, con el tema de este cereal. ¿Son productores ellos de este cereal, de la avena Quaker en específico? Mira, el Grupo Novoa es un grupo con intereses diversificados en la economía, pero que están atados, digamos, principalmente a la agroindustria, ¿no? No es solo la molinera, industrial molinera, en donde efectivamente se produce la famosa avena Quaker, pero también donde se determina, por ejemplo, el precio de la harina, ¿verdad? Porque son todos... de alguna manera son productos que son elaborados bajo una estructura monopólica de mercado, ¿no? Esa estructura monopólica de mercado no es inevitable, se ha construido porque estos grupos han manejado el Estado tradicionalmente y han logrado que el Estado genere políticas de protección a su monopolio. Es decir, hemos tenido un Estado que sistemáticamente ha promovido la concentración y centralización de capital en estos grupos, ¿no? Lo que te comentaba, el cabeza de este grupo en algún momento, Juan X Marcos, ¿no? Que fue el preceptor de Luis Novoa Naranjo, pues su abogado de cabecera era el presidente de la República de ese entonces. Así han conseguido, digamos, este monopolio. Y este monopolio incluye la diversificación de intereses. Entonces, la Corporación Novoa, por ejemplo, no tiene solamente la exportadora bananera y sus haciendas La Clementina, Los Álamos, que son las productoras de bananos
de banano que mencionas, aunque el negocio central está en la exportación, pero además forman parte del grupo, por ejemplo, la Industrial San Carlos, la azucarera, Industrial Molinera, donde se produce, digamos, los productos a los que te refieres, la industria cartonera, papelera nacional, está Indexa, está Ecuasal, está Comandato incluso, ¿no? Entonces, es una diversificación de intereses en el comercio, en la agricultura, que favorece esta enorme concentración que tienen estos grupos. Estos grupos, por ejemplo, los 25 grupos monopólicos del Ecuador, concentran valores equivalentes al 29.4% del valor agregado bruto. Tienen un peso decisivo en la economía. Entonces, imagínate si ya son actores con poder en la economía, ¿qué puede pasar con, si logran completar el círculo y tener poder económico y al mismo tiempo poder político? La gente tiene que despertar cuando hace esta fórmula de por qué rico no va a robar, no tiene intereses porque ya tiene una fortuna labrada. No, estos grupos usan el Estado para proteger sus fortunas, para evitar que haya competencia sana como existe en un sistema de mercado libre, ¿no? Entonces, más bien favorecen la concentración y la industria monopólica, y esto es algo que el candidato Noboa ya ha anunciado. Ha dicho, voy a hacer una reforma tributaria para favorecer la competitividad. Resulta que el Grupo Noboa es el mayor deudor de impuestos al fisco y que tiene una carga fiscal, es decir, una presión fiscal menor al 1%, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que debemos de empezar a cuestionar. Y vamos con la participación política justamente del Grupo Noboa, porque Luis Noboa Naranjo, que digamos es el patriarca de la familia, si bien no estuvo relacionado en política, pero sí hay un personaje de la política ecuatoriana que decía, o bueno, le decían ser su recadero. El insolente recadero de la oligarquía, le decía Jaime Roldós a León Febres Cordero, que era un alto ejecutivo del Grupo Noboa. Llegó a ser gerente general del Ingenio San Carlos, ¿no? Entonces, Luis, la gente dice, ¿no? El dueño del país era León Febres Cordero. No, León Febres Cordero, ¿sí? Era, como le decía Jaime Roldós, apenas el recadero de Luis Noboa Naranjo, era un empleado de la Corporación Noboa, ¿sí? Entonces, digamos, a través de Febres Cordero, era quien era visible, ¿no? Quien llegó a ser presidente de la República en un gobierno bastante nefasto, dicho sea de paso, no solo en términos de los derechos humanos que se violentaron, incluso mucho más que en el periodo de las dictaduras, sino que también económicamente, digamos, significó una etapa de ajuste, una etapa de pérdida de condiciones de vida para los trabajadores, ¿no? Entonces, León Febres Cordero es una de las figuras políticas que han estado cercanas y dependientes de este grupo económico. El mismo presidente Arroyo del Río, la familia Arosemena Monroy, que también llegó a ocupar cargos públicos, ¿no? Los Noboa Bejarano, recordarán ustedes, han estado siempre en cargos, siempre han estado al frente de la política pública en el Ecuador. En esto sí es importante decir, un pequeño interregno en donde no tienen representantes directos en el Estado, que es durante el periodo, digamos, de la llamada Revolución Ciudadana. Eso no quiere decir que no tenían capacidad de presión sobre el Estado, pero quería decir que por lo menos se logró una cierta autonomía relativa, y entonces no tuviste a los ministros de Agricultura, a los presidentes de la Corporación Financiera Nacional, de la Junta Bancaria, directamente involucrados en política. Y recordemos finalmente que el padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa, fue presidente de la Junta Bancaria en la época de Abdalá Bucaram. Entonces, han sido grupos económicos cuya naturaleza les deba a buscar la concentración del poder político también.
Ujú. Desde redes sociales nos pregunta Iván Carrasco para una pregunta para ti, David. ¿Cuáles serían las formas simples de poner en campaña y en la campaña política y nombrar este tema de la importancia de que los grupos económicos nacionales se apoderen más del Estado? ¿Cómo decirlo en la campaña electoral? Es una excelente pregunta porque me parece que, digamos, lo que no debemos hacer es concentrarnos en las virtudes personales del candidato Noboa, de que si es guapo, de que si habla bien. Lo que tenemos que explicar con claridad meridiana a la audiencia, a las personas, son los intereses que existen detrás, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una primera línea de discusión, que es cuál es la política tributaria de estos grupos, qué es lo que estos grupos aspiran a hacer una vez que lleguen al Estado. Y la respuesta es muy simple, porque lo han hecho siempre que han tenido poder político. Su propuesta ha sido inevitablemente bajarse los impuestos. Bajar impuestos, ¿no? Entonces hay que correlacionar ese dato de vamos a bajar impuestos, vamos a hacer una reforma tributaria, con el hecho de que son el grupo económico que mayores deudas tiene con el fisco, ¿sí? Y son el grupo económico que menor presión fiscal tiene. ¿Qué es la presión fiscal? Es la diferencia entre sus ingresos y lo que contribuyen al Estado por la vía de los impuestos, del pago de seguridad social. A mí me parece que esa es una primera línea de discusión. La otra es el gran tema que podría interesar a millones de ecuatorianos, la estructura de trabajo, cómo se trabaja en las haciendas bananeras del señor Álvaro Noboa, cuál es la visión que tienen ellos sobre la estabilidad laboral, ¿sí? ¿Cuál es la visión que tienen ellos sobre las formas de contratación del trabajo? Sistemáticamente lo que ha empujado el gremio bananero es la precarización de los trabajadores bananeros, ¿no? Ahora, hay que entender que este grupo no tiene intereses solamente en el sector bananero, tiene inversiones en la industria y el comercio. Entonces probablemente este esquema de precarización del trabajo va a ser uno de los principales elementos de la política pública de Daniel Noboa. Es decir, construir continuar con esta política, digamos, que han intentado pasarla de reforma laboral, que no supone otra cosa que eliminar las posibilidades de trabajo formal para los ecuatorianos y convertir, por supuesto, el trabajo en una categoría llena de precariedad, con unas regulaciones legales que permitan el libre despido, etcétera. Los ecuatorianos dirán, bueno, pero es que necesitamos trabajo. Claro, pero lo que necesitamos es empleo de calidad, porque ya vemos, estamos profundamente sensibles al hecho de que los empleos precarios lo que producen es una deserción de los trabajadores hacia áreas de la economía informal e incluso hacia áreas de la economía criminal. Entonces, ¿cómo queremos combatir el fenómeno de la inseguridad si no generamos empleo de calidad y dignidad? Esos son elementos que yo creo que hay que poner por delante en la campaña electoral, ¿no? Y me parece que un elemento central, derribar este mito de que los ricos no buscan incrementar su riqueza. Han usado el Estado para eso. Es más, han usado el Estado solamente para eso. Si uno coge las propuestas de campaña de Noboa, las compara con las de Febres Cordero, es en la misma cantaleta desde los años 80. Bajar impuestos, reforma laboral, digamos, favorecer las exportaciones, ¿no? E incluso cosas como las que dice el candidato Noboa, que es eliminar el impuesto a la salida de divisas, que es lo que controla que los grupos económicos no puedan sacar sus divisas a paraísos offshore. Esto pone en riesgo incluso la dolarización. Entonces tenemos que ser muy consecuentes con que en realidad esta frase de Luisa te desdolariza está mucho más presente en una propuesta tan irresponsable como la de Noboa de eliminar el impuesto a la salida de divisas. Uh-huh. Y ya finalmente, ayer en una entrevista con un medio también digital, Noboa mencionó que daba nombres de sus posibles ministros y decía que el ministro de Agricultura podría ser Wong. ¿Quién es la familia Wong? Bueno, la familia Wong es uno de los segundos
los segundos mayores productores y exportadores también de banano, pero como digo, no solamente de banano, sino incluso, te podría decir, están vinculados al monopolio lechero, por ejemplo, está todo el tema de la Rey Leche, la compañía Rey Van Pack. Entonces, lo que estamos viendo es que se va a hacer una especie como de reparto del Estado entre los grupos económicos más poderosos, a cada cual según su interés, ¿no es cierto? Entonces, no hay un proyecto de país detrás de esto, no hay un proyecto de patria, podríamos decir, pero ni siquiera un proyecto de reforma estatal coherente, sino esto es simplemente entregar el Estado a manos de quienes pueden desarrollar políticas para acelerar los negocios de los grupos económicos. Y te digo una última cosa más. Acá ha anunciado que Gabriela Sommerfeld sería la canciller, Canciller. ¿Quién es ella? de este país, ¿sí? ¿Ustedes saben quién es Gabriela Sommerfeld? No. Ella es hija de Patricio Sommerfeld, el mayor vendedor de armas que opera hace décadas en el... Con razón su visita a Israel. Por supuesto, esto está vinculado con el tema de No es Israel. porque sea evangélico, no, sino es por la... No, ella anunció que habría un primer elemento que sería un acuerdo con Israel para todo el tema de la seguridad. O sea, lo que estamos viendo es que a costa de la tragedia nacional se preparan para hacer negocios, se preparan para aceitar sus negocios, mantener, digamos, sus negocios. La gente puede decir, pero está bien que los empresarios quieran incrementar sus negocios, pero para eso son empresarios, para eso tienen que competir en condiciones de igualdad en la economía, ¿sí? Intentar tomar el poder político y desviar los objetivos del Estado, que es la política pública para todos los ecuatorianos, y hacerse una política pública a medida de ellos, es lo que se llama tener ganancias espurias. Es decir, no estamos frente a un capitalismo ni de libre mercado, ni un capitalismo de libre competencia. Esto es un capitalismo de amiguetes, es un capitalismo de familias. Entonces, los ecuatorianos tenemos que tener muy claro eso y saber que es una opción que debemos rechazar en las urnas, porque ya lo hemos vivido con los grupos financieros, ahora lo vamos a vivir con los grupos económicos centrados en la industria agroexportadora. Y te quería decir, Ajá. perdona, Sí. perdona, pero esto lo tiene que saber la ciudadanía. El Grupo Novoa busca la presidencia porque sus ingresos han venido mermándose en la década anterior, con el pago de impuestos, con la confiscación de las haciendas. Se demostró, digamos, que son grupos enormemente frágiles en ese sentido, que viven precisamente de estafarle al Estado, ¿no? Que viven precisamente el proteccionismo que les da muchas veces el Estado y que cuando tienen que cumplir sus obligaciones, enseguida pierden competitividad. Entonces van al poder político en una especie de revancha de lo perdido en la década anterior. Y ya simplemente para finalizar, David, rapidito, día, Villarruel nos dice en redes, hay como tomarle la palabra a los candidatos cuando el sí ganen las consultas. Hay como tomarle la palabra a una persona que, digamos, tiene otra forma de extractivismo en las haciendas. Mira, aquí hay un elemento clave. Una de las mayores amenazas a la conservación al Ecuador ha significado la expansión de la agroexportación, de la agroindustria de exportación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de extractivismo, no solo hablamos de minería, de petróleo, hablamos de aquellos grupos que viven casi exclusivamente de la renta de la tierra, ¿no? Porque son grupos que además incorporan muy baja tecnología, ¿no? Buscan el poder político precisamente para compensar esas debilidades que tienen como capitalistas, que no invierten, que no buscan alternativas tecnológicas. Entonces, más bien, siguen teniendo visiones de agricultura extensiva, ¿no? De extender, de ampliar la frontera agrícola, y eso ha puesto en una situación muy comprometida y muy delicada los territorios de la costa, los últimos remanentes de bosque que hay por allá. Entonces, digamos, este compromiso con la ecología es muy relativo, ¿no? Y yo les pido a los ecuatorianos que no miren digamos, las representaciones personales. Piensen en dos elementos fundamentales. ¿A quién representan?
estos candidatos, no qué guapos son, no qué bonito que hablan, no qué promesas te hacen, sino a quién representan, quién los financia, ¿no? De dónde viene, digamos, el dinero de sus campañas. Y lo otro que me parece tremendamente importante de reconocer es cuál es su programa. ¿Cuál es su programa? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Porque nos lo dicen entre líneas, ¿sí? Entonces, nos dicen sí al Yasuní, sí, vamos a respetarlo de la consulta, pero al mismo tiempo nos están hablando de redoblar los acuerdos comerciales, los acuerdos financieros, que muchas veces pueden poner en riesgo las decisiones democráticas que toma el país, porque es subordinarse a la dictadura de los mercados financieros internacionales. Necesitamos un gobierno soberano, un gobierno que piense primero en los ciudadanos, en la recuperación de lo público y que a partir de allí haga una política económica inteligente, ¿no? No me parece inteligente entregar el control del país a grupos que tienen intereses en mantener una estructura caduca, una estructura de Estado que es un Estado que debemos superar, digamos, por el bien del país. Muchísimas gracias, David. Una entrevista muy interesante, sin duda, y hay que seguir conversando de estos temas más allá de lo bonito que se pintan los candidatos en redes sociales. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.